La inspectora más famosa de la policía foral, Amaya Salazar, nos vuelve a traer una historia, esta vez años antes del transcurso de la famosa trilogía. Pero Baztán no es el único escenario. Dolores Redondo nos transporta en las páginas de La cara norte del corazón hasta la Nueva Orleans post-Katrina. Es un magnífico escenario para perseguir a un asesino, porque hablamos de una ciudad que en los días posteriores al paso del huracán se sumió en la edad de piedra, no había comunicaciones, no había agua, no había aire acondicionado, no había medicinas, sobrevivir era muy difícil. Y hasta que llegó la ayuda muchos días después, demasiados días después, como digo, era un escenario apocalíptico, así que un buen lugar para poner una novela. La inspectora Amaya Salazar vuelve a nuestras vidas de la mano de Dolores Redondo, esta vez en una novela que se sitúa temporalmente antes que la trilogía de Baztán. La cara norte del corazón nos lleva no solo a Baztán, sino también a Nueva Orleans, en Estados Unidos. La escritora donostiarra, afincada en Cintruénigo, eligió El molino del infierno para presentar a los periodistas venidos desde lejos su nueva novela. La trilogía estaba cerrada porque la historia que se cuenta en la trilogía está cerrada, pero yo no había terminado con el personaje y de hecho tuve que prometer a mis lectores que volvería con Amaya Salazar y cumplo mi promesa. Y no solo es esta novela, habrá más con este personaje. Como sabéis, ella es de Elizondo, pues estamos aquí para rendirle homenaje. La inspectora Salazar se enfrenta en La cara norte del corazón no solo a fantasmas de su infancia, sino a un asesino en serie que aprovecha las grandes catástrofes. Con este pretexto se crea un puente para el lector entre Elizondo y Nueva Orleans, puente que Dolores Redondo tardó 2 años en escribir.